Buenos días, iglesia. Dios está con nosotros, amén. Emanuel, Dios está con nosotros, amén. Quiero compartirle una reflexión, una palabra de exhortación, amén. Que sé que es de gran bendición, va a ser de gran bendición para nosotros en medio de esta crisis, amén, que estamos viviendo, amén. Y es que el propósito fundamental de esta palabra es que podamos entender por revelación la necesidad que tenemos de una intervención divina en medio de nuestros desafíos, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras crisis. Amén. Tenemos una necesidad urgente de una intervención divina en nuestra vida en medio de estas crisis. Amén. Vamos a ver un momentico la palabra, vamos a buscar en la palabra de Dios el apoyo que tenemos para esta enseñanza, y está en Hechos 16. A partir del versículo 23, dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no temas, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Amén. Podemos ver en este pasaje, amén, el momento, la crisis, el desafío que el apóstol Pablo y Silas estaban pasando en Filipos. Amén. Fueron encarcelados, pero dice la palabra de Dios que antes de ser encarcelados fueron azotados mucho, fueron golpeados en gran manera, y fueron encarcelados, fueron puestos en un cepo, fueron puestos en lo más profundo de la cárcel, en la parte de máxima seguridad. Amén. Pero podemos ver que después de haberlos golpeado mucho, los meten en la cárcel, los ponen en un cepo. Pero es posible, lo más seguro es que en este momento ni Pablo ni Silas tuviesen el ánimo, tuviesen el deseo de alabar y adorar a Dios. Después de una golpiza tan grande, después de haber sido encadenados y puestos en un cepo, en una prisión, lo más probable, hablando humanamente, es que no tuvieran deseo ninguno de alabar y adorar a Dios. Así nos pasa a nosotros muchas veces en medio de la crisis, en medio de los desafíos. No tenemos el ánimo, no tenemos el deseo de alabar y adorar a Dios. Amén. Pero es una disposición del corazón. Y en medio de ese desafío, en medio de esa crisis, en medio de ese sufrimiento, el apóstol Pablo y Silas dispusieron sus corazones para orar, para alabar y para adorar a Dios. Y comenzaron a cantar cánticos, comenzaron a cantar himnos. Dice la palabra de Dios que los presos les oían. Dice la palabra de Dios que de repente ocurrió una intervención divina. Esto significa que nosotros debemos provocar, en medio de nuestras crisis, nosotros debemos provocar en una acción de fe la intervención divina. Nosotros provocamos que Dios intervenga sobrenaturalmente en nuestras vidas. Nosotros necesitamos, más que nadie, en medio de nuestras crisis, provocar una intervención divina. Dios sabe lo que nos está sucediendo, Dios sabe lo que está pasando, pero Dios espera una actitud correspondiente de parte nuestra para intervenir sobrenaturalmente. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo y Silas para provocar una intervención divina en medio de su crisis? Comenzaron a orar, comenzaron a alabar y a adorar a Dios. ¿Por qué hicieron esto? Porque realmente la crisis en que ellos se encontraban reveló su carácter. Amén. La crisis en que el apóstol Pablo y Silas se encontraban reveló realmente lo que había en sus corazones. Pero además ellos conocían el principio que enseña la palabra de Dios, que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y sobre todas las cosas, en medio de la crisis, en medio de los desafíos. El apóstol Pablo y Silas conocían que Dios siempre responde cuando nosotros presentamos un sacrificio aceptable delante de Dios. Y ellos comenzaron a orar, ellos comenzaron a clamar al cielo, ellos comenzaron a alabar y a adorar a Dios. Y en respuesta a ese sacrificio
en respuesta a ese sacrificio de alabanza, de adoración que el apóstol Pablo y Silas le ofrecieron a Dios, Dios responde. ¿Cómo responde Dios? De repente hubo una intervención divina y dice que las cadenas se soltaron, los cerrojos se abrieron, los presos fueron liberados, incluyendo a Pablo y a Silas. Dice que hubo liberación, hubo una intervención divina en medio de esa situación. Amén. La palabra de Dios dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gente que en medio de la crisis, en medio del desafío, amén, tomen una actitud de corazón, una disposición del corazón para adorar, para alabar, para buscar a Dios, amén, creyendo como lo creyó el apóstol Pablo y Silas, que esto hace posible una intervención divina. Y dice la palabra de Dios que de repente hubo una intervención sobrenatural en aquella prisión que estremeció los cimientos de la cárcel. Amén. Debemos entender a la luz de esta enseñanza, a la luz de esta palabra, debemos entender que realmente nosotros somos los que provocamos una intervención divina en medio de nuestros desafíos, en medio de nuestras crisis. Significa que no podemos permanecer pasivos, significa que no podemos permanecer quejándonos, cuestionando a Dios, murmurando. Significa que debemos disponer nuestros corazones para hacer lo correcto, aunque no entendamos nada. La palabra de Dios dice que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, todas las cosas. Y realmente Dios permitió esta crisis en la vida del apóstol Pablo y de Silas para manifestar su gloria. Amén. Y de hecho esto trajo como consecuencia la conversión de un carcelero romano. La conversión del carcelero. Amén. Que pudo conocer que realmente el Dios que predicaba Pablo y Silas, amén, era el Dios verdadero, era un Dios real, un Dios vivo. Amén. Quiero animarte con esta palabra para que tú no permanezcas pasivo en medio de la crisis, en medio del desafío que puedas estar enfrentando. Provoca una intervención divina. Comienza a hacer lo correcto. Dispón tu corazón para hacer lo correcto, para orar, para adorar y para alabar al Señor. Amén. Porque este sacrificio aceptable delante de Dios, frutos de labios que confiesan su nombre, amén, hace posible una intervención sobrenatural, hace posible que el cielo intervenga en la tierra, intervenga en nuestra crisis, en nuestra situación, trayendo un rompimiento, trayendo liberación en medio de nuestra crisis. Amén. Dios le bendiga y espero que esta palabra sea de gran bendición para tu vida. Amén. Aleluya.